Muy buenos días, amada iglesia. Good morning, church. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad We give thanks to the Lord for this wonderful opportunity de poder estar con ustedes por estos medios. to be able to be with you via these means. Aprovecho para decirles a todos mis hermanos, I want to take advantage of this time to tell you all, brothers, feliz año nuevo. a happy new year. Es nuestra oración It is our prayer que Dios continúe siendo for God to continue to el be número uno, number one, el centro en su hogar, the center of your home. aquel de quien usted y yo dependemos en todo y para todo. He whom we depend on. Dios verdaderamente es bueno. God is truly good. Se une conmigo en esta oración. Please unite with me in this prayer. Padre amado, te damos gracias. Beloved Father, we give you thanks. Gracias por abrir puertas. Thank you for opening doors. Gracias por cerrar puertas. Thank you for closing doors. Señor, gracias. Lord, thank you. En tu voluntad, Señor, estamos aquí. Because of your will, we are here. En un año nuevo, In a new year, donde tu misericordia continúa aumentando cada día para con nosotros. where your mercy abounds for us. Y tu amor, Señor, And your love, nada lo cansa. nothing changes your love. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Dependemos de ti We depend on you y contamos con tu ayuda. and we count on your help. Sabemos que tú nos amas, Señor. We know you love us. Ayúdanos Help us. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Amados hermanos, My brethren, quiero hablar con ustedes algunas cosas hoy. I want to speak to you about a few things. Quisiera comenzar dándole, es para mí una verdad, un gozo, un tremendo gozo. It is a true joy for me El decirles que los casos en la iglesia, to tell you that the cases here at church, no hay caso positivo con el COVID en la iglesia. there are no COVID cases here at church. Damos gloria a Dios And por we give esto. glory to God for that. Hermanos, hace unas cuantas semanas, como sabemos, A few weeks ago, as you know, en nuestro servicio de Navidad, in our Christmas service, uno de los nuestros dio positivo al COVID, a su examen del COVID. one of our members tested positive for COVID. Y por eso nosotros tomamos todas las precauciones, And for that reason, we took all precautions. lo que obviamente incluye suspender nuestros servicios. And obviously, we suspended our services. Ha pasado ya 2 semanas de esto It's been 2 weeks since that. y también me alegra comunicarle que esa misma persona se hizo el examen del COVID una vez más And I'm glad to share with you that that person retested y esa persona dio negativo, su examen dio negativo. and the response was negative. Y por eso damos honra a nuestro Señor que cubre su iglesia. And so we honor our God for covering his church. Por el tiempo que ya ha pasado, And as time has gone by, nosotros consideramos ya regresar a nuestros servicios presenciales. we consider that it is okay to come back to our church services next week. Así que este próximo domingo, el domingo 10 de enero, So next week, January 10th, por favor, venga, estaremos aquí presentes en nuestro servicio. please come. We will be here in person for our service. Le invitamos a que verifiquen nuestras redes sociales, We invite you to visit our social media, visite nuestra página del internet our website, para que confirme que su apellido le toca venir el próximo domingo. to confirm your last name. And De gloria conmigo, gloria al Señor que podemos regresar a let's nuestro give glory servicio. to God for being able to return. También este viernes, And on Friday, viernes 8 de enero, the 8th of January, estaremos aquí reunidos para nuestra asamblea anual del presupuesto. we will be here together for our annual assembly regarding our budget. Así que miembros de la Iglesia Alianza Oasis, And so members of our church, por favor venga. please come. Tenemos espacio. We have space. Así que llegue el viernes 8 de enero a las 7:45 de la noche. So please come on January 8th, Friday at 8 p.m. Por favor, venga, no se lo pierda. Please come. Antes de comenzar el mensaje de hoy, Before I start the sermon of today, les quiero hablar también de nuestra campaña de oración. I want to talk to you about our prayer campaign. Tenemos 40 días de oración. We have 40 days of prayer.
Esto lo hemos estado anunciando con mucho gozo, mis hermanos, We've been sharing this with a lot of joy porque conocemos que Dios está ahí en medio de su pueblo. because we know that God is here among his people. Así que estaremos orando por 40 días. And so we will be praying for 40 days. Esto es una campaña de 6 semanas. It's a 6-week campaign. Amados, por 6 semanas, nuestra denominación, For 6 weeks, our denomination, es decir, toda la alianza cristiana y misionera, in other words, all of the Christian Missionary Alliance, estaremos unidos en oración con un mismo propósito. will be united in prayer with one purpose. De hecho, cada semana vamos a recibir un devocional. As a matter of fact, each week we will receive a devotional. Usted puede, pues, en ese link que tenemos en la pantalla, usted puede ir a esa página y inscribirse para recibir un devocional cada semana. You can click on the link that is on the screen and receive a weekly devotional. La idea es que cada semana va a recibir el tema y también nuestro propósito de oración. The idea is that you will receive the purpose and the theme for prayer. that week. Tenemos ese material en inglés, en español y en chino. The material is in English, Spanish, and Mandarin. El material ha sido diseñado también para las familias y para los niños. And the material has been designed for families as well as children. Así que, iglesia, por favor, únase en oración con nosotros. So please, church, unite in prayer with us. Las prédicas cada domingo van a introducir el tema, The preaching each week will introduce the theme, es decir, el tema de esa semana. the topic for that week. Esta semana, pues, comenzamos nuestra campaña de 40 días de oración. And so this week we begin our Y campaign. hoy nosotros estaremos, pues, hablando sobre el tema la santidad de Dios. And today we will be talking about the holiness of God. La santidad de The Dios. holiness of God. Hay momentos, hermanos, que definen nuestra vida. There are moments in our life that define us. De veras, para algunos más que para otros estos momentos ocurren, For some more than others, these moments happen. pero no hay duda de que a todos nos ocurre un momento, 2 o 3 o más que nos definen, que nos cambian, que nos traen valor. A todos nos ocurre esto. But there's no doubt that at some point, and it could be 1 or 2 or 3 times, that a moment defines us. Hay algunos de esos momentos que nos cambian para siempre. Some of these moments change us forever. En mi caso, recuerdo algunos de ellos. In my case, I can remember a few. Recuerdo vivamente cuando me casé. I remember when I got married. Esperé por la novia por muchas horas. I waited for my bride for many hours. Me casé aquí en esta iglesia I got married right here in this church. y fue el julio más caliente que yo recuerdo. It was the hottest July that I can remember. El saco y la corbata me estaban ahogando. My blazer and the tie were choking Recuerdo ese me. momento vivamente, mis I hermanos. remember that day very vividly. La amo, ¿no? I love her, Por eso esperé, and that's why I waited. pero fue un momento que me cambió. But it was a moment that changed me. También recuerdo nuestras hijas cuando nuestra primera bebé nació. I also remember our daughters when Ese our first momento daughter marcó was mi born. vida. Cuando nació la segunda, pensé que no iba a pasar y ocurrió de la misma manera. Fui marcado para siempre. I was marked for life when the first daughter and then the second daughter was born. Quizás usted está pensando en sus momentos Perhaps you're thinking about your moments. y puede ser que tiene más que yo, no sé, pero Maybe you have tiene more. momentos. Maybe you have more than me, but you have Well- moments. En la Biblia encontramos lo mismo. In the Bible, we find the same thing. La palabra nos habla de un hombre que tuvo una visión The word speaks to us about a man who had a vision, que transformó su vida para siempre. one that transformed his life forever. Dios es santo, ¿usted lo cree? God is holy. Do you believe it? Amén, Dios es santo. Amen. God is holy. Y por eso todo ser humano que se encuentra con Dios es transformado. And so every human that has an encounter Es with God decir, que es marcado para siempre. is marked for life. Vamos nosotros hoy And so today, a ver la vida de un hombre
con el nombre de Isaías. we're going to see the life of a man named Isaiah. Este hombre se encontró con el Señor en una visión This man found himself in front of y fue God cambiado para siempre. through a vision and was changed forever. Así que vayamos a Isaías capítulo 6. Let's go to Isaiah chapter 6. Veremos los versos desde el 1 hasta el 8. We're going to see verses 1 through 8. Y veamos qué podemos aprender de este maravilloso encuentro. And let's see what we can learn from this encounter. Y por favor, desde casa, haga esto conmigo. Vamos a leer juntos lo que estos versos nos dicen. And please from home, read along with me. Dice la palabra en Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. El verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me. La santidad de Dios. The holiness of God. Estos primeros 4 versos, These first 4 verses, aquí Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios. Isaiah had a vision about the holiness of Un God, encuentro con la santidad de Dios. an encounter with the holiness of God. ¿Y qué es la santidad? And what is the holiness? El teólogo Wayne Grudem The theologist Wayne Grudem define la santidad como la doctrina de que Dios está separado del pecado y dedicado a buscar su propia gloria. defined it as a doctrine where God is separated from sin and dedicated to seeking his glory. Entonces, esta santidad de Dios, And so this holiness of God, que es en realidad Él mismo, su gloria, that is in reality he himself, his glory, se demuestra en diferentes maneras. is seen in many different ways. La santidad de Dios se demuestra en su poder. The holiness of God can be seen in his power. La visión que Isaías tuvo de Dios demostró que Dios es supremo y sin igual.
The vision that Isaiah had showed that God is supreme and has no equal. Mientras que nosotros los seres humanos podemos ser dominados, controlados por el pecado, como aprendemos en Romanos capítulo 6. Meanwhile, us as humans, we can see that we can be dominated by sin and be slaves of sin, as we see in Romans 6. La verdad es que Dios, a nuestro Dios soberano, no lo domina nadie ni nada, incluyendo el pecado. The truth is that our sovereign God is not dominated by sin or by anyone. Dios es supremamente poderoso y sin igual, mis hermanos. God is supremely powerful and has no equal. No hay rival There is no rival que pueda con nuestro Dios y su santidad. who can take on God and his holiness. La santidad de Dios se evidencia en su libertad del pecado. The holiness of God is evidenced in his liberty of Amados, sin. Dios es santo y no peca. God is holy and does not sin. Él es soberano y por encima de su creación. He is sovereign and over his creation. La santidad de Dios, amados, The holiness se of God demuestra en su personificación. is demonstrated in his personification. Esta visión de Isaías en los primeros 4 versos These first 4 verses reveló a Dios en vestido de realeza, dice. revealed God dressed in royalty. Dice el verso que él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, dice, sobre un trono alto y sublime. The word says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne high and lifted up. Hermanos, un trono que está sobre todo trono, It was a throne that was above all sobre thrones, toda autoridad, above all authority, sobre todo gobierno, above all government, sobre toda enfermedad, above all sickness, sobre todo pecado, above all sin, sobre toda maldad. above all evil, Hermanos, aún sobre nuestros deseos. even over our own desires. La santidad de Dios está sobre todo esto. The holiness of God is above it all. Hermanos, no hay rey que se siente por encima de nuestro Dios. There is no king that is seated above God. La majestad de Dios, su santidad es incorruptible. The majesty of God, his holiness is incorruptible. Dios no pide permiso. He does not Dios ask es Dios for permission. God is y Él God, hace and de he acuerdo a does su voluntad, la cual es santa. according to his will, which is holy. Hermanos, Dios es santo porque Él y solo Él es quien se sienta sobre todo nombre y solo Él es enaltecido. My brethren, God is holy because only he is seated above and reigns. Y por último, la santidad de Dios se demuestra en su alabanza. And lastly, his holiness is demonstrated in his prayer, in his worship. En su alabanza. Y en estos primeros 4 versos nosotros podemos ver la experiencia que tuvo Isaías con la santidad de Dios. And we can see that Isaiah's experience of the holiness of God. Y esto no es nuevo en la palabra. And this is not new in the word. La alabanza constante a Dios en la Biblia es única. Constant worship of God is unique. Dios es siempre adorado en la palabra, siempre God is adorado. always worshipped in the word. La visión de Isaías nos demuestra a un Dios que recibe alabanza constante de aquellos alrededor de su trono. Isaiah's vision shows us that he is constantly being worshipped and at his throne. Y yo quiero pensar, de hecho, yo descanso And I rest en saber in knowing que yo, Edward de los Santos, that I está alrededor del trono del Dios Todopoderoso. surround the Lord's throne. Yo le invito a usted a lo mismo. Usted y yo estamos alrededor del trono del Dios Todopoderoso, el Dios Santo de Israel. And I invite you to realize that you and I are surrounding the Lord's throne in worship. Así que usted y yo debemos estar en una constante adoración al Dios soberano. And so you and I should be in constant worship of our sovereign God. Dice estos versos en el verso 3 y 4, comenzando en el 3, dice, y
y el uno al otro, esos son los ángeles, daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. The verse 3 tells us that the angels called out, Holy, holy, holy. Hermanos, a diferencia de cualquier otro ser, Different from any other being, Dios y solo Dios es digno de recibir alabanza y adoración continua. God and only God is worthy of receiving constant worship. Así que como hemos dicho en otros mensajes, And so, different from what we've said in other sermons, como lo hemos dicho en otros mensajes, así lo decimos ahora. Vamos a acostumbrarnos a decir Santo, Santo, Santo. as we have said in other sermons, let us get used to saying, Holy, holy, holy. Porque estaremos haciendo esto por la eternidad, mi Because we amado. will be doing this for eternity. La santidad de Dios se demuestra en su poder, His holiness is demonstrated in his power, su personificación his personification, y en su alabanza. and in his worship. Cuando Isaías se encontró con la santidad de Dios, When Isaiah was confronted with the holiness of God, él tuvo dos respuestas a esto. he had two responses. Y veamos esto en el verso 5. And we're going to see that in verse 5. El verso 5 dice, lea conmigo por favor, dice, entonces dije, esto es Isaías hablando, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, dice Jehová de los ejércitos. And Isaiah says in verse 5, and I said, woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Entonces Dios es santo. So God is holy. Y el encuentro de Isaías con la santidad de Dios And Isaiah's encounter with God's holiness lo llevó a tener estas dos respuestas. took him to have these two responses. La primera es que Isaías tuvo conciencia de sí mismo. The first is that he was conscious of his own self. Isaías se vio cara a cara con la propia... él sabía quién él era cuando él se vio cara a cara con la santidad de Dios. He realized who he was when he found himself face to face with God. Él decía, él se vio en su condición impía. He saw himself in his unholy state. Por eso dice, ay de mí. And so he says, woe is me. Él dice, ay de mí que soy muerto. Woe is me, for I am lost. Otras versiones Other versions dicen, ay de mí que estoy perdido. that say that Es he una is dead. mejor idea. Pero Isaías sabía que él no era santo. But Isaiah knew that he was not holy. De hecho, él sabía que estaba muy lejos de ser santo. He knew he was far from being holy. Él sabía que la verdadera santidad simplemente, la verdadera santidad resaltaba su propia deficiencia. He knew that holiness actually highlighted his deficiency. Entonces, al acercarse a Dios y a su santidad, And so getting closer to God and his holiness, su visión de quien él mismo es se aclara. his vision of who he is, Isaiah is Ya él no clear. puede engañarse a sí mismo diciendo que él es una cosa cuando la misma presencia de Dios le declara, tú eres un impío. He could no longer fool himself believing that he was someone else when in reality he was unholy. La otra respuesta que Isaías dio a este encuentro The other response that Isaiah had es que él tuvo temor. is that he feared. Sí, Isaías tuvo temor. He was fearful. Él temía lo que le sucedería con el simple hecho de él estar cerca de la presencia de Dios. He feared what might happen to him just simply by being close to God's holiness. Él temió a lo que le podía pasar. He was fearful of what could happen to him. Porque por definición, hermanos, Because by definition, la santidad holiness no puede, cannot, repito esto, la santidad no puede And I tener repeat. comunión con lo profano. holiness cannot have communion with profanity. Amados, la santidad no puede tener comunión con lo profano.
Holiness cannot have communion with profanity. Así como Isaías, And just as Isaiah, nosotros también somos pecadores. we are also sinners. Y vivimos en un mundo dañado por el pecado, un mundo caído. And we live in a fallen world. Pero Dios, But God, en su infinita misericordia, amados, in his infinite mercy, Él nos ama a pesar de nuestra condición. he loves us despite our Y Él condition. hace posible que usted y yo tengamos una relación con Él. And he makes it possible so that you and I can have a relationship with him. Hermanos, el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, God Almighty, God who is holy, que está por encima de todo, who is above all, Él hace posible que yo, un pecador, he makes it possible that I, a pueda tener sinner, comunión con Él. can have communion with him. Alabamos a Dios Todopoderoso. And we worship the Lord Almighty. No hay un Dios como nuestro Dios. There is no other God like our God. En las religiones que andan por ahí en el mundo, In the religions that are out there, los que siguen a sus dioses son los que vienen y se sacrifican. those who follow their God, they sacrifice themselves. Nuestro Dios es lo contrario. But our God is Él es el verdadero opposite. Dios. He is the true Y Él God. es quien nos busca. Él es quien se sacrifica. He is the one that seeks Alabado us. He sea is su the one that nombre. makes a sacrifice. Veamos estos versos 6 y 7. Let's look at verses 6 and 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Then one of the seraphim flew to me, Dice, teniendo en su mano un carbón encendido, having in his hand a burning coal tomado del altar con tenazas, that he had taken with tongs from the altar. y tocando con él sobre mi boca, dijo, And he touched my mouth and said, este es el ángel que viene y toma un carbón y le toca la boca a Isaías, al profeta. El ángel dice, he aquí que esto tocó tus labios. the angel who had taken a coal to touch Isaiah's lips says, behold, Y le da esta tremenda y maravillosa noticia. and he gives him this great news. Le dice, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Estos versos nos dejan saber que Isaías entendió que Dios envió un intermediario para con él. These verses let us know that God had sent an intermediary for him. Es decir, Isaías reconoce que él estaba perdido. Dice, ay de mí que estoy muerto. Isaiah recognizes that he was lost. He says, woe is me. Y aquí viene el Señor y envía a alguien. Él envía a alguien para que esté entre Isaías y su santidad. And God sends someone. He sent the angel so that he can be a buffer between Isaiah and his holiness. Como hemos dicho, nuestra condición pecaminosa no nos permite estar cerca de Dios. So as we've said, our unholiness does not allow us to be near to God. Pero vemos que Dios, Él viene y nos rescata. But we see that God comes and he rescues us. El Señor envía a un ángel con carbón encendido para limpiar el pecado de Isaías. Esto nos habla de la redención de He Dios. sent an angel with a burning coal to cleanse Isaiah. This talks about God's redemption. Dios nos redime, hermanos. God redeems us. Dios es quien nos busca. God is who seeks Dios es us. quien nos llama. God is who calls us. Sí, en medio de nuestros deseos carnales de pecar, ahí Dios nos encuentra y nos llama. Dios nos llama y nos dice, yo estoy aquí, yo soy el santo y estoy aquí, vuélvete a mí. In the midst of our fleshly desires, God calls us and he tells us, come to me. Lamentablemente muchas veces no hacemos caso a esa voz. And unfortunately, many times we don't listen to that calling. Isaías nos enseña aquí que debemos hacer caso a esa voz. And Isaiah tells us here that we should listen to this Porque voice. ese encuentro con Dios Because this encounter with God nos cambia y nos transforma. changes us and transforms Y us. esto pasó con Isaías. And that's what happened with Isaiah. El Dios Santo lo redimió. The holy God redeemed El him. Dios Santo le perdonó. Dice que limpió su pecado. The holy God forgave him. He cleansed him Dice, of his sin. dice que quitó su culpa. It says he took away his Y si sin. Dios quitó la culpa de Isaías, And if God took away the guilt of Dios Isaiah, puede quitar mi culpa then he can take my guilt y
Dios puede quitar su culpa, hermano, God que me can take escucha. your guilt. Amigo que me escucha. Friend, if you're No hay listening, culpa que Dios no pueda quitar. there is no guilt that God cannot Su take away. santidad está por encima de toda culpa. His holiness is above all guilt. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. There is no sin that God cannot forgive. Así que es tiempo ya, amigo que me escucha, And so it's time, friend, de who are olvidar listening, estas cosas y traerlas a los pies del Señor. to forget all of these things and bring them to the feet of Porque the su Lord. santidad es tan poderosa Because His holiness is so powerful que la maldad del enemigo no puede con nosotros. that the evil of our enemy cannot with us. Somos de Dios. We are God's. Somos de Dios. We are God. Él nos protege. He protects Él us. nos cuida. He takes care of us. Hermanos, Él nos redime. He redeems us. Él nos busca. He seeks us. Dios, el Dios Santo redimió a su creación impía. Él me rescató a mí y Él lo rescató a usted. The holy God seeks and rescues those who are unholy. He did it for me and He does it for you. Y Él lo hizo para compartir su santidad con nosotros. And He did it so that He can share His Es holiness decir, with us. yo soy santo porque Él me hace santo. I am holy Su because palabra He nos makes me invita. holy. Su palabra nos invita a ser santos porque Él es santo. His word invites us to be holy because He is holy. Hermanos, Dios envió a Jesucristo para ser el intermediario entre Él mismo y nosotros. God sent Jesus so that He could be the intermediary between Him and us. Estos versos en Isaías, este encuentro que Isaías tuvo con el Señor, These verses in Isaiah, this encounter that he had with God, deben traer a la memoria lo que Jesucristo significa para nosotros. should remind us of what Jesus has done for us. Es que no hay quien se pueda poner entre la santidad de Dios y nuestra condición pecaminosa. There is no other that can come between God's holiness and our No unholy hay state. quien, solo Jesús, y solo Jesús puede ser esa persona. There is no other. Only Jesus can be that person. Isaías 53:12, hablando de Jesús, Isaiah 53:12, speaking of Jesus, profetizando del sacrificio vicario de Cristo, prophesying over God's Jesus' el vicarious profeta event. dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto, dice, derramó su vida hasta la muerte, dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Speaking of Jesus, he says, therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Hermano, Yet he bore the sin of many and makes intercessions for the transgressors. Hermanos, aquel intermediario, aquel que se puede poner entre la santidad de Dios y nosotros, That intermediary who can come between God's holiness and us, dice la Biblia que Él derramó su vida hasta la muerte. the Bible says he poured his soul to death. Dice que Él fue contado con los pecadores. Él tomó mi culpa, Él tomó su culpa y Él la cargó, dice la palabra, habiendo Él llevado el pecado de muchos. The Bible says that he was numbered with transgressors and he bore the sin of many. Amados, Dios nos redime a través del sacrificio de Jesucristo. God redeems us through the sacrifice of Jesus Christ. Efesios 1:7 nos dice Ephesians 1:7 says que en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. that in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Hermanos, tenemos perdón de pecados. My brethren, we have forgiveness of sin. Amigo que me escucha, Friend who is listening, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. there is forgiveness of sin in Christ Jesus. Esto no es un simple mensaje. This is not a simple message. Esto es un llamado de rescate a tu vida. This is a calling to rescue your life. Dios, este es un encuentro con la santidad de Dios. This is an encounter with the holiness No of lo God. ignores.
Don't ignore it. Hay perdón de pecado en Cristo Jesús. There is forgiveness of sin in El Christ el Jesus. perdón que Dios nos ofrece es un acto de amor. The forgiveness that he offers is an act of love, Amados, un acto que cambia la vida para siempre. an act that changes lives forever. Todo aquel que recibe ese amor en este intercambio All who receive this love and this interchange es cambiado para siempre. is changed forever. El verso 8 Verse 8 nos dice cómo Isaías respondió a este perdón. tells us how Isaiah responded to this forgiveness. Lea conmigo este último verso, por favor. Read this last verse with me. Dice en Isaías 6:8. Isaiah 6:8. Dice, después oí la voz del Señor And then I heard the voice of the Lord, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? saying, Whom shall I send, and who will go for us? Dice Isaías, entonces respondí yo, Isaiah says, Then I said, heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? What was Isaiah's response? Cuando Isaías se encuentra en esta visión con la santidad de Dios, ¿cuál fue su respuesta? When Isaiah finds himself in front of this question, what was his response? Amados, Isaías adoró a Dios Isaiah worshiped God porque él reconoció que fue limpiado por Dios. because he recognized that he was cleansed by Él God. reconoció que Dios envió a un intermediario He recognized that God sent an intermediary que vino y pasó carbón encendido por sus labios who passed burnt coal over his lips y le dijo que su pecado es perdonado and told him that his sin had been forgiven y que ha sido limpiado. and that he was cleaned. Isaías voluntariamente, hermanos, And Isaiah voluntarily, este verso nos dice que Isaías se colocó en un lugar de servicio para Dios. the verse says, put himself in a place of servitude for God. Y esto nos habla de nuestra respuesta al perdón de Dios, And this speaks to us about our response to nuestra God's respuesta forgiveness. a la santidad de Dios. Our response to God's holiness Es una respuesta que nos debe de llevar a adorar is one that should take us to worship y también nos debe de llevar a actuar. and also to act. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Isaiah said, Here I am, send Se me. puso en un lugar voluntariamente para servir. He voluntarily put himself in a place to serve. Hermanos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? And so what should be our response? Nosotros deberíamos adorar y celebrar a Dios. We should worship and celebrate Amén, God. hermanos, Amen? deberíamos adorar y celebrar a Dios. We should worship and celebrate God. Es decir, Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios. Isaiah had a vision about the holiness of God. Cuando él se encontró con esta santidad y el acto de amor de Dios de llegar hacia él y sanarle, limpiarle, And when he found himself with the holiness of God and the fact that he was being forgiven and healed, y si estudiamos la palabra que emplea nuestra versión popular, la Reina Valera del 1960, dice, estoy muerto, ay de mí que estoy muerto. and he recognizes, he says, Woe is me, I am lost. Dios le dio vida a Isaías. God gave life to Dios le dio Isaiah. vida a usted. He gave life to Y you, Dios me dio vida a mí en Jesucristo. and he gave life to me through Jesus Así que Christ. conociendo estas verdades, And so knowing these truths, nosotros deberíamos adorar y celebrar a Dios, we should worship and celebrate God, quien tenía el derecho, who had all right. lo tiene aún, He has the right, pero tenía el derecho de removernos de su presencia para siempre. and he had the right to remove us from his presence forever. Pero en cambio, Él nos ha invitado para estar con Él. But instead, he invites us to be with El him. Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, The sovereign God, the creator of heaven and earth, creador del universo y de todo lo que en Él hay. creator of the universe and everything Ese in it, mismo Dios that same God nos invita a estar con Él. invites us to be with him. Ese mismo Dios abre el paso para que nosotros entremos a su presencia, dice la palabra en Hebreos, confiadamente. That same God clears a path so that we can walk down and be with him in confidence. Así que nuestra respuesta debe ser una respuesta así, que nosotros nos aprovechemos
And so our response should be like that we should take advantage de la oferta que Dios nos hace. of this offer that the Lord makes to us. Nuestra adoración debería ser más que labios. Our worship should be more than from our lips. Nuestra adoración debe llevarnos a un lugar de servicio al Dios Santo. Our worship should take us to a place of serving our holy God, Sí, amados, a un lugar de servicio. to a place of service, De responder como respondió Isaías. to respond the way Isaiah Heme aquí. responded. Heme Here I am. aquí. Here I am. ¿Qué hago? Heme aquí. Here I am. Entremos a esa presencia. And so let's enter into this presence. Apartémonos del ruido y de las distracciones. Let's separate ourselves from distraction and the noise. En estos 40 días de oración, In these 40 days of prayer, nosotros también podemos tener esa experiencia que tuvo Isaías. we can also have that experience that Porque es Isaiah el had. mismo Dios, Él no cambia. Because it's the same God, He doesn't change. Es el mismo Dios que con su misericordia nos alcanza. It's the same God that with His mercy has reached Es el us. mismo Dios que toma carbón encendido y lo pasa por nuestros labios. Es el mismo Dios. It's the same God that takes coal and passes it over our lips. Así, hermanos, hermanas, no permitan que el diablo se salga con la suya. And don't allow the devil to get his way. No permita que el enemigo continúe maquinando cosas en nuestras vidas. Don't allow the enemy to make stuff up in your life. No permita que Él nos aleje del Señor. Don't allow him Que él to se separate me- you from God. Que Él se meta entre nosotros For him to get in between you y nos llene de culpa and fill us with guilt y nos impida, digamos, and prevent us en nosotros llegar ante la presencia del Dios Santo en oración. from coming to the presence of our Lord in prayer. Hermanos, esto es una invitación a que nosotros entremos a la presencia de Dios. My brethren, this is an invitation for us to come to the presence of God. Es posible entrar a la presencia de It is Dios. possible to come to the presence of Que God. nosotros pues aprovechemos nuestra condición de hijos que tenemos That we take advantage of this status of children of God. y entremos ante la presencia de nuestro papi lindo, nuestro Dios. And to come before our daddy, our beautiful daddy, our God. Nosotros podemos hacer esto We can do this mediante la persona de Jesucristo. through the person of Jesus Él lo hace Christ. posible. He makes it possible. Iglesia, cuando nos encontramos con la santidad de Dios, Church, when we find ourselves with the la holiness of God, única respuesta apropiada the only appropriate response es adorar. is to worship. Adorar al Dios Todopoderoso To worship the Almighty God, que nos permite tener una relación con Él who allows us to have a relationship with Him y estar a la disposición para servirle and to be at His disposal to serve Him voluntariamente. voluntarily, Servirle, hacer como hizo Isaías, to serve as Isaiah did, que dijo, heme aquí, who said, "Here I am, envíame a mí. send me." Iglesia, es momento de llegar ante la presencia del Señor Church, it's time to come to the y presence of disfrutar de su God santidad. and enjoy His holiness. Es tiempo de hacer cosas nuevas. It's time to do new things. Es tiempo de decir, Señor, lo que el enemigo quiere hacer conmigo, It's time to say, God, what the enemy wants to do with me, transfórmalo, Señor, transform it, Lord, para bien y no para mal. for good and not for evil. Iglesia, es tiempo de llegar al de Señor ahora, a principio de año, Church, it's time to come to God now at the beginning of the year, donde muchos nos estamos trazando planes. where many of us are making plans. Este es un buen plan en su vida. This is a good plan for your life, Pasar tiempo con Dios en oración. to spend time with God in prayer. Yo le animo a que usted haga esto. And I encourage you to do this. Iglesia, es un llamado a que nosotros vayamos ante la presencia del Señor en oración Church, this is a calling for us to come to the presence of God in prayer y disfrutemos and enjoy de la misericordia de Dios, the mercy of el God cual nos limpia, that cleanses el us, cual nos perdona that forgives us, y el cual nos hace disfrutar de su presencia. and makes us enjoy His presence. Dios es santo God is holy, y porque Él es santo, and because He is holy, nosotros somos santos. we are holy. Dios se le bendiga, iglesia. God bless you, church. Acompáñenme en esta oración. Join me in prayer. Señor, gracias te damos. Lord, we give you thanks. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por ayudarnos Thank you for helping us
llamarnos, calling us, redimirnos, redeeming us, traernos ante tu presencia. bringing us to your presence. Señor, no podemos esto nosotros mismos. Lord, we cannot do this for ourselves. Eres tú quien lo haces It is posible. you who makes it possible. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Te ruego que nos mantengas ahí, We beg that you keep us there, que nos mantenga buscándote, Señor. that you continue to help us seek you. Oh, manténnos cerca de ti, Padre amado. Keep us close to you. No podemos, Señor, sin ti. We cannot do anything without you. Ayúdanos. Help us. Danos fuerza, Señor. Give us strength, Lord. Danos fuerzas, Padre amado, Give us strength, Father para God, estar contigo. so that we can be with you. Señor, reconocemos Lord, we que no es recognize fácil, that it is not pero es easy, posible en Cristo Jesús but it is possible through llegar Jesus ante tu Christ presencia to be in your y presence adorarte, Señor. and worship you. Oh, Padre, perdona.